Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, junto con saludar, ¿cierto? También comentarles eh, la iniciación en cuanto a lo que es este tipo de estrategias. Recordar que les comenté en la clase o en la última clase que íbamos a empezar a trabajar de modo sincrónico para poder quedar al día en cuanto a lo que son los contenidos, ¿ya? Entonces, respecto a aquello, es que implemento este tipo de estrategia, ¿ya? Para poder solventar lo que serían algunas actividades académicas que no pudimos ejecutar, ¿cierto? Y además para poder solventar lo que son los contenidos ante la primera evaluación parcial. Entonces, más que todo, para evitar lo que es la recarga de contenidos, prefiero enviar ya durante este transcurso de los días, ¿cierto? Lo que es esta última contenidos, ¿ya? Teniendo en cuenta ya lo que es esta primera evaluación parcial de la asignatura de embriología. Entonces, mencionarles también que, bueno, tal como ustedes saben, este es un escenario complejo que implica de algún modo u otro que se implementen estrategias también efectivas para poder utilizar el tiempo de modo adecuado, ¿cierto? Hay una mezcla o una conjunción de situaciones que convergen y que en el fondo van desencadenando lo que es la complejidad más del escenario, ¿ya? Aspectos tanto sanitarios como también sociales que hacen esto cada vez más difícil, ¿ya? Sin embargo, es importante implementar estrategias y en este caso el trabajo asincrónico resulta ser bastante efectivo para poder enfrentar de la mejor manera la situación. ¿Ya? Entonces, ante aquello es que vamos a trabajar de esta manera y vamos a ir viendo cómo resulta, ¿ya? Para que ustedes también puedan tener en cuenta, ¿cierto?, que estas estrategias son igual de formales que una clase sincrónica o que una videoconferencia, ¿cierto?, como la que estamos acostumbrados a reunirnos habitualmente como hasta ahora. Entonces, ante aquellos chicos es que ustedes también deben tener en cuenta, ¿ya? Que estas clases asincrónicas les favorecen en cuanto a su desarrollo, ya que de alguna manera u otra se solventa lo que es la entrega de contenidos y además, ante esa perspectiva, ustedes asumen su rol protagónico en cuanto a su formación, ya que ustedes deben ser quienes empiezan a adecuar sus tiempos para poder alcanzar lo que es la adquisición de estos contenidos. O sea, cuando nosotros pactamos una recuperación, muchas veces existe la posibilidad que los compañeros o hay una buena parte de sus compañeros que simplemente no puede participar, ¿ya? Por motivos laborales, por motivos familiares, ¿ya? Diferentes motivos que van incidiendo en este aspecto que dicho sea de paso, cierto, todos son igual de válidos, ya, pero muchas veces es importante que nos vamos reuniendo de forma extra. Entonces, en estas clases asincrónicas la clave está allí. O sea, ustedes van distribuyendo su tiempo, ustedes ven en qué momento les acomoda más, por ejemplo, poder revisar lo que son estas clases. Ya, ahí está la clave de esto, chicos. O sea, ustedes van acomodando su tiempo, ¿ya? Y no deben, por ejemplo, asistir a lo que sería una clase puntual, ¿ya? En cuanto a lo que son las videoconferencias, por lo tanto, ustedes estratégicamente ordenan su horario. Ahí está la clave y eso es muy efectivo dentro de lo que es la educación superior y además lo que es la educación en línea. Ya ustedes saben muy bien que hoy, con todo lo que son las influencias de la globalización, necesitamos que de algún modo u otro, ¿cierto?, esto se vaya, eh, vayamos implementando mucho mejor lo que son las herramientas en línea. Y una de ellas es la educación en línea, valga la redundancia, ¿ya? Y por la misma razón, ¿cierto?, vamos a implementar este tipo de estrategias para poder solventar lo que es la entrega de contenidos. Entonces, chicos, es por ello, ¿cierto?, que la última clase estuvimos hablando de lo que es la segmentación y los primeros estadios del desarrollo. También le comenté que la primera evaluación parcial iba a contemplar hasta lo que es implantación, ya que no son conceptos muy complejos en realidad, sino que son etapas más características, chiquillos. Por eso, más que todo, trato de abordarla de esta manera porque, por ejemplo, el proceso de foliculogénesis sí implica una complejidad, hay una serie de características mucho más específicas ya, pero en este caso lo que es implantación podemos analizarlo a través de esta estrategia y la verdad es que cualquier contenido se puede realizar un análisis exhaustivo a través de esta estrategia y sigue resultando bastante efectivo. Entonces es frente a aquellos chicos que debemos implementar de la mejor manera esta situación, ¿ya? Bueno, siguiendo con lo que es este segmentación y los primeros estadios del desarrollo,
nosotros hablamos, ¿cierto?, anteriormente de lo que es esta fase bicelular, la etapa de mórula por parte de lo que es el embrión cuando se transforma en blastocisto, que al mismo tiempo, dicho sea de paso, comienza lo que es el desarrollo de la implantación, ¿ya? Recordar que en lo que es la etapa de la mórula, ¿cierto? Cuando va a desarrollarse lo que es el blastocisto, específicamente se produce la liberación del embrión a partir de lo que es esta estructura de la tuba uterina o la trompa de falopio. Ya, por lo tanto, es desde allí, ¿cierto?, que adquiere una principal característica lo que es esta etapa de blastocisto. ¿Ya? Por otro lado, luego que ocurre la formación de este blastocisto, ya empieza una serie de especializaciones, o sea, ustedes también pudieron darse cuenta que hay una serie de características de aumento ya de lo que es la cantidad de células y por la misma razón aumenta también ya lo que sería la especificación por parte del embrión. Es justamente por ello ya de que en este caso se traspasa de ser un embrión en forma de blastocisto ya a ser un embrión de tipo bilaminar, ya que en este caso ese aspecto o esta característica le entrega mucho más especificaciones, ya lo que sería eh, este embrión que se encuentra en desarrollo. Entonces, por la misma razón, ¿cierto? Esta etapa bilaminar entrega características específicas y claves, ¿ya? Que en el fondo también deben seguir especializándose, porque en estas alturas el embrión es simplemente más que, o en este caso no es más que un saco aplanado de células, ¿ya? Y que implica que de algún modo u otro, ¿cierto? Este saco empiece a especializarse para formar todo lo que son los diferentes órganos que están formando o que van a formar parte de lo que es ya la adultez por parte del embrión. Entonces es por eso que desde embrión bilaminar, ¿cierto? Empieza a transformarse por una serie de características específicas que nosotros también fuimos conociendo, ¿cierto? A partir de lo que es esta mutación de un disco formado por dos capas, y retomo este concepto porque aquí empieza a tomar más lógica, ¿cierto? Lo que sería posteriormente el proceso de gastrulación, la formación de las capas germinales, lo que es el mesodermo y posteriormente lo que nos quedó pendiente en la clase pasada, que es la neurulación, ¿ya? Entonces, en cuanto a disco bilaminar, recordar que aquí lo que va sucediendo, ¿cierto? Es una especificación por parte del blastocisto en dos capas germinales específicas, determinadas específicamente por lo que sería el epiblasto y el hipoblasto. ¿Ya? Entonces, desde allí es que estas dos capas específicas de células ya pluripotentes, recordar que la totipotencia se pierde a partir de lo que es la tercera división celular, en este caso mitótica, ¿ya? Y esa característica de formar un embrión por completo se pierde a partir de la tercera división mitótica. Aunque suene enfático, ¿cierto? O repetitivo en ese aspecto, es importante que ustedes lo sepan. Entonces, retomando este concepto de embrión bilaminar, ¿ya? Es que se va produciendo una serie de especializaciones a nivel de lo que es el embrión y desde esta perspectiva empieza a aparecer lo que es una capa embrionaria llamada como epiblasto y otra llamada como hipoblasto. Sin embargo, las blastómeras, recordar que son estas células hijas, empiezan a reacomodarse. Por lo tanto, eso implica de algún modo u otro, ¿ya? Que empieza a formarse, perdón, una especie de cavidad. Y esa cavidad, ¿cierto? Finalmente va a dar origen, ¿cierto? A lo que es la cavidad amniótica, tal como ustedes lo ven en este esquema que nosotros ya lo conocimos, ¿ya? Y además esta cavidad amniótica, me devuelvo esta diapositiva, ¿cierto? Es una cavidad que se forma y que se llena de líquido, que en el fondo aquí van a existir nutrientes, ¿cierto? Todo lo necesario para que el embrión pueda desarrollarse, ¿ya? Esta cavidad amniótica se va a encontrar rodeada por una membrana, ¿cierto? Lógico es que en el fondo con los conocimientos que ustedes ya tienen de biología, ya comprenden, ¿cierto?, que de todas las cavidades se van rodando de una membrana y estas membranas también son estructuras celulares, en el fondo son estructuras de revestimiento, claro. A eso también apunta lo que sería esta membrana amniótica, que se encuentra conformada específicamente por apniocitos, tal como lo conocimos también en una de las clases pasadas, ya que son estructuras celulares específicas, ya que aquí se encuentran rodeando a lo que sería la cavidad amniótica, que son una especie de extensión celular por parte de lo que es el epiblasto, ¿ya? Entonces, desde allí, ¿cierto? Es que se forma en la parte anterior del embrión lo que sería la cavidad amniótica, pero por debajo también hay otra cavidad que se está formando, ¿ya?
que posteriormente va a dar origen a lo que es el saco vitelino. Entonces, esa otra cavidad que se forma, ¿ya? Primeramente se llama cavidad exocelómica, ¿ya? Y también se encuentra conformado por células. Y estas células también son extensiones, especializaciones por parte de lo que es el hipoblasto, ¿ya? Entonces, esto es para que ustedes entiendan. Vuelvo a insistir, la embriología es un proceso complejo, ya que requiere de muchos detalles que en el fondo van marcando, ¿cierto?, una etapa y otra en cuanto a distinción, ¿ya? Pero además hay que ir comprendiendo que en el fondo este proceso embriológico, ¿ya? Se va adecuando en cuanto a lo que es tiempo a partir de semanas, pero esto es como un orden establecido ya para poder entender lo que es el proceso de desarrollo del embrión, porque en el fondo existe la posibilidad que en la semana o en la tercera semana, por ejemplo, se desarrolle, o el proceso que se desarrolla a partir de la semana, de la tercera semana, perdón, simplemente haya comenzado antes y haya terminado antes. Entonces se trata de ordenar lo que es el desarrollo del embrión porque sigue siendo un proceso complejo. ¿Ya? Entonces aquí ya estamos en lo que sería la formación del disco bilaminar. ¿Ya? Entonces empieza a aparecer lo que es esta cavidad amniótica, tal como les mencionaba, y adentro de esta cavidad hay un líquido. Y este líquido se llama líquido amniótico, que en una primera instancia va a tener en cuenta todo lo que son los nutrientes para el embrión, en este caso, ¿ya? Para poder favorecer lo que es su desarrollo. Entonces juega un rol fundamentalísimo, ¿ya? Entonces, en esta piso, tal como les mencionaba, en la parte baja de lo que es esta estructura de la cavidad amniótica, aparece una estructura de células que se llama epiblasto, ¿ya? Y por debajo, ¿cierto? Por la porción ventral de lo que es el epiblasto, aparece lo que es el lipoblasto, ¿ya? Y estas células, esta capa de células constituye lo que sería el techo, ¿ya? Del saco vitelino primario que finalmente se transforma en saco vitelino secundario, de esta manera desapareciendo todo lo que son estas extensiones específicas de espacio que se van formando dentro del embrión, ¿ya? Y claro, la cavidad exocelómica, que es este saco vitelino primario, ¿cierto? Se encuentra revestido por células aplanadas que migran desde el hipoblasto, ¿ya? Ahora, lo que es la cavidad o el celoma extraembrionario, que sería toda esta estructura que se encuentra rodeando a lo que es esta capa bilaminar o a este saco bilaminar, ¿ya? Este celoma extraembrionario juega un rol clave porque en el fondo se va a diferenciar posteriormente en lo que es citotrofoblasto y lo que es sincitiotrofoblasto. Claro, ustedes se preguntarán, ¿y esto de qué sirve? En el fondo sirve mucho dentro de lo que es el embrión porque le va a permitir lo que es la implantación. Por lo tanto, juega un rol clave, ¿cierto? Pero en esta primera instancia, cuando pasa a transformarse en lo que es el blastocisto, ¿cierto? Lo que sería este, este específicamente este embrión bilaminar, ya de algún modo u otro, ya comienza la especialización de lo que son las células y posteriormente lo que es la especialización del tejido. ¿Ya? Entonces hay que formar un embrión por completo, ahí está el desafío en este caso. ¿Ya? Entonces este celoma extraembrionario posteriormente se va a especificar dentro de lo que sería citotrofoblasto, perdón, y sincitiotrofoblasto para poder interactuar con lo que es el epitelio compacto y esponjoso por parte del endometrio. ¿Y para qué? ¿Con qué finalidad? Se contacta para poder implantarse. Ahí está la clave. Si el embrión no se implanta, en este caso no se puede desarrollar. Ahora bien, empieza una serie de señalizaciones químicas. Eso claro debe estar. ¿Ya? Porque en el fondo, ¿cuál sería la forma de comunicarse entre las células? Claro, a partir de lo que sería una señalización química. Es importante entonces que ahora empiece a desarrollarse todo el trabajo necesario para que el embrión siga especializándose y pueda transformarse ahora de lo que es un embrión plano, ¿cierto? Bilaminar que no se puede vislumbrar a simple vista lo que sería una especie o unas características más humanas, por así decirlo, ¿ya? Necesitamos que se empiece a transformar para dar paso a lo que sería primeramente una estructura trilaminar, ¿ya? Un embrión de tipo trilaminar. Y claro, desde allí en adelante comienza todo lo que es este proceso más específico por parte de lo que es la embriogénesis. ¿Ya? Entonces, es importante ya en este caso resaltar que el embrión debe transformarse en una estructura bilaminar a una estructura trilaminar. ¿Ya? Y este proceso en donde el embrión, ¿cierto?, se transforma en estructura trilaminar, se denomina en este caso gastrulación. ¿Ya? Pero en la gastrulación hay una serie de especializaciones, o sea,
Sí, primeramente pasa de ser una estructura bilaminar a una estructura trilaminar, eso es correcto, ¿ya? Pero también hay que mencionar que en este caso, durante lo que es la gastrulación, ¿cierto? Comienza, o en este caso termina la gastrulación, pero muy enseguida o de manera muy acortada en tiempos o en trechos, en periodos, por así decirlo, porque es prácticamente inmediato, ¿ya? De manera inmediata comienza lo que es el proceso de neurulación, ¿ya? Y en este caso la neurulación apunta directamente a lo que sería este proceso de formación del tubo neural, que es importante, obviamente, como todas las estructuras por parte del embrión. El tubo neural es importante porque va a dar origen a lo que es el sistema nervioso central. Por lo tanto, ¿cierto? Y toma la lógica pertinente ya de lo que es esta transformación, porque en el fondo, si no se forma el tubo neural, ya el embrión simplemente no podría existir, ¿cierto? O sea, o de existir puede existir, pero va a tener una serie de alteraciones, ¿ya? Y necesitamos también que otras estructuras vengan a colaborar en este proceso, porque también les debo mencionar que al mismo tiempo que se forma ya lo que es esta estructura trilaminar, también se da origen a lo que sería una estructura que se llama notocorda, que también lo comentamos, perdón, en la clase pasada. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto? La notocorda también juega un rol fundamental, porque de no formarse, no hay quien orqueste lo que sería la banda instrumental de formación del sistema nervioso. Entonces, desde esa perspectiva empieza a aparecer una serie de señales químicas altamente específicas, ¿ya? Que en el fondo van a ayudar a lo que sería la migración de lo que es la estructura celular embrionaria, ¿ya? Y la posterior especialización a partir de lo que sería cada una de las regiones, ¿cierto? Que va a ir formando parte de este embrión. Entonces, desde allí, chicos, es que la importancia, ¿cierto?, de esta pequeña retroalimentación para comprender lo que sería el paso de este embrión bilaminar a un embrión de tipo trilaminar. O sea, eso es clave también dentro de lo que es la formación embrionaria. Entonces, para que ustedes también vayan contextualizando lo que es este proceso, ¿ya? Entonces, claro, la gastrulación aquí se da ya por lo que sería esta formación, primeramente, ya de lo que sería el nodo primitivo. Ya el nodo primitivo es una especie de acumulación de células, ya de un cúmulo de células que en el fondo es una especie de mediador, por así decirlo, o como una especie de aduana. Ahí queda más claro, porque este, esta, esta estructura o este conjunto de células lo que hace es eh, dar paso a lo que sería su viaje, o sea, entregar específicamente lo que es el destino. Ahí está la idea. ¿Ya? O sea, en el fondo, el nodo primitivo es el que dirige, ya es esta especie de aduanero, ¿cierto? Que le dice ya, esta estructura celular se va a dirigir hacia tal región del embrión, esta otra estructura se va a dirigir hasta esta otra región para poder especializarse en tal tipo de tejido, y así sucesivamente. Entonces, es desde allí, ¿cierto? Donde en este caso aparecen todas estas especializaciones ya que empieza a desarrollar o a dar paso a lo que es la estructura del nodo primitivo, ¿ya? Pero al mismo tiempo que se forma el nodo primitivo aparecen otras estructuras en acorde, ¿cierto? O enseguida de ella, ya que sería la fosa primitiva, que tal como lo dice su nombre, ¿cierto? Es una especie de agujero ya profundo que se forma dentro de lo que sería el embrión, ya que posteriormente da paso a lo que es una especie de estructura o de un forado, ¿cierto? Que en este caso por allí pueden ir bajando o viajando más específicamente estructuras celulares que vayan migrando y vayan formando órganos específicos, ¿ya? Y también hacia la región posterior caudal, ¿ya? Porque recordar que esto todo se está dando origen, o el nodo primitivo específicamente se encuentra o se va desarrollando a partir de lo que es la línea media, incluso en una región posterior, pero en la región craneal, por así decirlo, ¿ya? O sea, en la parte posterior del embrión, pero en la parte craneal de la región posterior, o sea, algo como lo que sale en esta estructura que les estoy mostrando, ¿ya? Porque claro, se forma este conjunto de células que se denomina como nodo o nódulo primitivo, ¿ya? Que en el fondo implica lo que es este también denominado como nodo de Jensen, ¿ya?
Y luego de esta estructura de células, ¿cierto? Se forma una especie de fosa, tal como les decía, un pequeño agujero, un pequeño forado, que se llama fosa primitiva, ¿ya? Y posterior a la fosa primitiva hacia la región caudal, tal como les estaba diciendo, ¿ya? Se forma lo que es la línea primitiva. Entonces queda en esta región posterior, en la parte craneal, ¿cierto? Sería el conjunto, ¿ya? De lo que es esta célula formando el nodo primitivo, la fosa primitiva y posteriormente la línea primitiva. Ahora, ¿para qué sirven estas estructuras? Primeramente sirven para que células del epiblasto, perdón, migren a lo que son el nódulo primitivo y el nódulo primitivo empieza a orquestar, empieza a guiar o empieza a destinar lo que son las células, ¿cierto? Que viajen primeramente por lo que es la fosa primitiva, pasen por allí y posteriormente migren hacia la región caudal para llegar a lo que sería la región final ya de lo que es el embrión para poder posteriormente verse inmersa a estas estructuras celulares entre lo que es el epiblasto y el hipoblasto. ¿Para qué? Para que de ese modo se forme, por ejemplo, lo que es el mesodermo. ¿Ya? Y ahí empieza toda esta especificidad, porque ahí está la clave, o sea, ahí se empieza a vislumbrar lo que es esta diferencia entre un embrión bilaminar hacia lo que sería un embrión de tipo trilaminar. ¿Ya? O sea, ahí empieza una serie de características que empiezan a dar origen ya a lo que es esta especificación por parte del embrión. Y claro está, la característica principal perdón, que debe empezar a desarrollarse es la formación de estas tres capas germinales, ¿cierto? Determinadas por endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Ya? O sea, si lo vamos mencionando de dentro hacia afuera, sería endodermo, mesodermo y ectodermo, pero tal como todo el desarrollo embrionario, empiezan a aparecer peculiaridades, características específicas, porque el mesodermo también se segmenta, ¿ya? El mesodermo da origen a una serie de estructuras bastante específicas, entre ellas lo que sería la notocorda. O sea que, en el fondo, si las células del epiblasto no migraran para dar origen a lo que sería el mesodermo y posteriormente lo que sería la notocorda, por ejemplo, simplemente el tubo nervioso o neural, en este caso, no se podría formar. Y claro, al no haber tubo neural, en este caso no podría desarrollarse en el embrión lo que es esta estructura nerviosa. Entonces, una serie de complejidades. Por eso sigue siendo cierto este proceso de desarrollo embrionario tan complejo y tan específico. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo ya más específicamente lo que son estas células, o en este caso el embrión de tipo trilaminar. Ya ustedes vieron, ¿cierto?, cómo migraban estas estructuras celulares a partir de lo que es este nodo primitivo, ¿cierto? Y van a migrar por lo que es la línea primitiva y a encajar ya lo que son algunas estructuras celulares entre epiblasto y hipoblasto para dar origen a lo que es el mesodermo, tal como sale acá, ¿ya? Y empieza a especializarse el epiblasto, ¿ya? Empieza a especializarse en lo que es el ectodermo. En este caso lo vamos a determinar con color azul, ¿ya? Es para que ustedes también vayan dando coherencia a lo que es esta formación. Anteriormente, recordar que en la parte anterior, por acá, se estaba formando, o se formó más específicamente, lo que es la cavidad amniótica. ¿Ya? Y por acá abajo de lo que es el endodermo ahora actualmente, anteriormente era el hipoblasto. Y el hipoblasto se encontraba en extensión con células, ¿cierto? Que en este caso daban origen a lo que es el saco vitelino. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cierto? Empiezan muchas especializaciones, que es aquí donde se da el rol clave para que las células, por ejemplo, de el ectodermo empiecen a migrar para formar el tubo neural, que las células del mesodermo empiecen a estructurarse para segmentarse posteriormente y empezar a dar origen, por ejemplo, a lo que son las células del intestino o del sistema digestivo, ya lo que serían algunas estructuras de la pleura, a lo que serían, por ejemplo, la notocorda, que ahí está la clave, ya es una de las características principales esta formación de la notocorda, ya, y lo que es el endodermo, ya lo que se encuentra más en el interior, va a dar origen a lo que sería lo que son las estructuras internas de cada órgano, ya lo que serían estas células epiteliales, ¿cierto? Tan específicas de cada órgano, más específicamente. Entonces, es un proceso bastante complejo, ordenado, ¿ya? Y orquestado por una serie de genes, una serie de factores de crecimiento, perdón, que determinan específicamente cómo es el desarrollo de este embrión, ¿ya? Entonces, cuando ya se forma este embrión de tipo trilaminar, ya se le empieza a denominar como embrión trilaminar presomítico. ¿Y por qué se habla de presomítico?
por la formación de un segmento específico del mesodermo, la formación de somitas. O sea, en este caso, cuando el embrión se encuentra conformado por endodermo, mesodermo y ectodermo, se da paso a lo que sería, o su nombre se empieza a determinar como embrión trilaminar presomítico, porque ahora en adelante empieza la especificación por parte del mesodermo, su segmentación, ¿ya? Y entre esas segmentaciones aparece específicamente lo que es la estructura de la somita, ¿ya? Entonces, esto se da a partir de lo que es la tercera semana, ¿ya? Y claro, se da, ¿cierto? Se toma en cuenta dentro de lo que es el proceso o de lo que es la formación de este embrión trilaminar presomítico, se toma en cuenta lo que es la fecundación, se toma en cuenta lo que es también el proceso de segmentación, la gastrulación y la implantación, ¿ya? O sea, cuando termina la gastrulación, en este caso se queda determinado, ¿cierto? Más específicamente por lo que es la formación del tubo neural y también por la segmentación del mesodermo, que es lo que vamos o ya conocimos en una de las clases anteriores, ¿cierto? Y lo vamos a poder retroalimentar brevemente para poder comprender lo que sería posteriormente el proceso de neurulación, ¿ya? Entonces, es clave, ¿cierto?, que toda esta estructura empieza a desarrollarse de modo más específico, ¿cierto? Y estas células empiezan a migrar, ustedes claramente lo vieron, ¿cierto? En este caso, que el epiblasto se transforma en lo que es el ectodermo, el mesodermo son células epiblásticas que viajan a través de lo que son estas estructuras primitivas, y posteriormente lo que es el ectodermo, perdón, es una especie de mutación o cambio que sufre lo que sería la estructura del hipoblasto propiamente tal. Pero tal como les mencionaba anteriormente, ¿ya? Tanto lo que son las estructuras del hipoblasto y el epiblasto presentan extensiones, ¿ya? Que se encuentran formando estas estructuras que son cavidades, ¿ya? Representada por lo que es la cavidad amniótica y representada por lo que es el saco vitelino. El saco vitelino presenta unas especificaciones también a medida que el embrión se va desarrollando. Ya comienza con una estructura más rudimentaria, ¿cierto? Y posteriormente se da origen a lo que sería este saco vitelino primario. Ya de hecho está acá dentro de una diapositiva, ¿cierto? Que empieza esta extensión de lo que es esta cavidad y se da origen a lo que es la cavidad exocelómica. Posteriormente comienza a especificarse, pero de forma más estructurada o más reducida, y se da origen a lo que es el saco vitelino secundario en este caso, y posteriormente, ¿cierto? Esta estructura se vuelve a especificar, ¿cierto? Perdón, el saco vitelino primario, y esta estructura se vuelve a especificar o empieza a regresar a lo que sería una estructura mucho más pequeña, pero que sigue rodeando al embrión, y aquí se da origen a lo que sería el saco vitelino secundario, ya que es mucho más pequeño, y en este caso sigue especializándose a partir de lo que es el endodermo, ¿ya? ¿Y cuál es la estructura o la función de lo que sería el saco vitelino secundario? La función se representa plenamente por una función hematopoyética o un centro hematopoyético. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a dar origen a lo que es la formación de sangre. Ya aquí empieza a aumentar lo que sería el tamaño de la cavidad del saco vitelino secundario, o más que aumentar, ¿cierto? Empieza a estructurarse internamente para dar origen a lo que sería esta característica hematopoyética en cuanto a la formación de elementos sanguíneos. Entonces, específico, ¿cierto? Lo que es la formación del endodermo. Entonces empieza también lo que sería una especificación por parte del embrión, ya no es o sigue siendo un saco aplanado, pero aparecen pequeñas perforaciones o hendiduras, ¿ya? Y entre ellos también se origina lo que es la formación de la notocorda, producto de la segmentación del mesodermo, que también lo analizamos, pero lo voy a volver a retomar, ¿ya? Y anterior, o en la región anterior por parte del embrión, empieza una hendidura, que en este caso va a dar origen a lo que es la membrana bucofaringea, ¿ya? Y en la región posterior también del embrión aparece otra hendidura que da origen a lo que es la membrana de tipo cloacal. ¿Ya? Entonces, bucofaringea hacia la región anterior. De hecho, es allí, ya a partir de lo que es esta estructura bucofaringea, donde va a desencadenar lo que es la parte anterior del sistema digestivo. O sea, se va a dar origen a lo que son estas estructuras por parte de la boca, ¿cierto? De manera muy rudimentaria se lo estoy diciendo acá, chicos, pero es para que más o menos vayan contextualizando la formación del embrión, ¿ya? Y posteriormente, claro, como lo menciona su nombre, ¿cierto? Una hendidura cloacal o una membrana cloacal, ¿cierto? Que ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Esta estructura posteriormente, durante lo que es el desarrollo del embrión,
debería dar paso a lo que es la región posterior o terminal, ya de lo que es también el sistema digestivo. ¿Ya? Sin embargo, se produce una pequeña extensión por parte de lo que es el saco vitelino secundario, ¿ya? Y en este caso, esta extensión del saco vitelino secundario da origen a lo que es el alantoides, ¿ya? Se produce una evaginación, ojo, tal como les dije en clases. Invaginación es hacia adentro, es una estructura o una estructura, ¿cierto? Sí, que se forma de células pero que va hacia el interior. Y la evaginación también es una estructura celular, pero que va hacia afuera del embrión. Y claro, el alantoides resulta de lo que es esta evaginación por parte de lo que es el saco vitelino, ya secundario más específicamente, y se da origen a lo que es la formación del alantoides. ¿Ya? Ahora, el alantoides más que todo en el embrión tiene relación con lo que es la excreción de sustancias, que son, en este caso, ya se tornan de desecho por parte del embrión. ¿Ya? Pero el alantoides también juega un rol clave porque ustedes, bueno, anteriormente nosotros lo estudiamos, ya hablamos del alantoide cuando estábamos hablando de la migración de las células germinales primordiales y ahora ustedes pueden empezar a hacer encajar conocimientos porque las células germinales primordiales, por ejemplo, van a dar origen a lo que es las gónadas o lo que es más específicamente a los gametos. ¿Ya? Porque las gónadas quedan determinadas por lo que es la cresta gonadal, claro, pero la llegada de las células germinales primordiales va a ayudar a la especificación de la gónada y al mismo tiempo lo que serían estos gametos o estas células sexuales primitivas. ¿Ya? O sea, migran desde el epiblasto, ¿cierto? Decíamos en un comienzo, ya para formar lo que sería esta estructura trilaminar por parte del embrión, pero ojo, porque hay unas células germinales primordiales que migran desde el ectodermo, perdón, que anteriormente era el epiblasto, ¿cierto? Pasan por lo que es el nodo de Jensen o el nodo primitivo y bajan por la fosa primitiva, y llegan acá al saco vitelino secundario. Y del saco vitelino secundario viajan a lo que es el alantoides. El alantoides lo utilizan como una serie o como una especie de límite, ¿cierto? O una especie de subagencia, ahí sí. Y a través de esta subagencia se van a dirigir hacia lo que es la cresta gonadal. Y en la cresta gonadal lo que son estas células germinales primordiales se van a especificar a lo que sería los espermatogonios y los ovogonios. O sea, todo está completamente estructurado y estratégicamente diseñado para que el embrión se desarrolle de la mejor manera posible. Entonces, clave, esta peculiaridad, chicos, es clave, ¿ya? Porque aquí ustedes pueden ver cómo se repite el ciclo, ¿ya? Como en este caso no podemos decir que la vida se genera de manera espontánea, sino que la vida proviene de otra célula. Una célula proviene de otra célula. Aquí ustedes lo pueden visualizar, ¿ya? Entonces, claro, aquí comienza la migración de las células germinales primordiales y posteriormente lo que sería la especialización a partir de lo que son los gametos rudimentarios, ya sea ovogonio o sea espermatogonio. Ya recordar que ellos también se especializan para posteriormente dar origen a lo que es el ovocito de tipo 2 y lo que sería el espermatozoide. Pero la formación del ovocito, tal como ya lo estudiamos, es un proceso muy complejo, lleno de señales y peculiaridades o especificaciones estructurales y morfológicas, ¿cierto? Altamente específicas, que en el fondo se necesita, ya de algún modo u otro, alguien que vaya orquestando todo este proceso, ¿cierto? Que en este caso queda determinado por lo que son las hormonas. Recordar que el proceso de formación de células sexuales femeninas, ¿cierto? Es un proceso que comienza durante el desarrollo embrionario. O sea, aquí las células germinales primordiales, en este caso es un embrión ya de sexo femenino, va a comenzar la especialización a lo que serían ovogonios. Y los ovogonios van a transformarse en ovocito primario y allí se van a quedar estancados. Posteriormente aparece todo lo que es esta estructura celular de los folículos y, claro, a partir de allí, ¿cierto? Estos folículos empiezan a especificarse para dar origen a lo que son la estructura compleja, ¿cierto? Determinada por el ovocito más sus estructuras externas, ¿cierto? Que son los folículos que en este caso ayudan a la maduración. Pero el proceso se queda estancado en meiosis, ¿cierto? De tipo 1 para posteriormente volver a retomarse cuando se da origen a la formación de lo que es la estructura, o en este caso la formación o liberación de lo que son las hormonas luteinizante y folículo estimulante para que en el ovario se pueda secretar tanto progesterona, ¿cierto?, como estrógeno. ¿Ya? O sea, todo toma lógica ahora, todo lo podemos vislumbrar, ¿cierto?, un escenario mucho más específico, ya que en este caso es
responde ya a lo que sería la teoría celular base. ¿Ya? Entonces vamos viendo, ¿cierto?, cómo es la formación de la notocorda, porque si no se forma notocorda, en este caso no existiría la formación de lo que sería el sistema nervioso central. Y claro, si no se forma el sistema nervioso central, aparece un escenario muy complejo, porque recordar que el sistema nervioso central es quien comanda todo el funcionamiento metabólico. Entonces, a partir de lo que es su funcionamiento, ¿cierto?, se empieza a regular, ya, y de algún modo u otro a poder especificar, ¿cierto?, o a tener un control global, ya, de lo que es el organismo en general. Entonces, si está funcionando mal lo que es el centro de control, de ahí en adelante se pueden entregar o se pueden dar muchas especificaciones. Ahora bien, existe la posibilidad también que, claro, no se cierra de modo adecuado lo que es este tubo primitivo, por ejemplo, porque existe alguna alteración o alguna exposición a lo que es algún químico y esto en el fondo impacta sobre lo que es el desarrollo del embrión, ¿ya? Pero también existe la posibilidad de que el embrión siga siendo viable, sí existe a lo mejor alguna que otra alteración que puede ser eh, sustentada, ¿cierto? Puede ser corregida a partir de lo que es alguna operación, ¿cierto? Algún procedimiento, pero ojo con aquello, ¿ya? Porque los procedimientos a lo que es el sistema nervioso central siempre implican mucha complejidad, ¿ya? Entonces, puede, por ejemplo, aparecer una alteración como lo que sería la espina bífida, ya que sería un mal cierre de la porción posterior de lo que es este embrión, ¿cierto? Lo que va a impactar, ya en lo que sería una evaginación a propósito de ella o una salida por parte de lo que es este médula espinal, ¿cierto? Hacia afuera de lo que es el embrión. Entonces, es bastante complejo ya en relación a lo que es este proceso de formación o desarrollo embrionario. Entonces, hagamos un poco de énfasis, ¿cierto?, en lo que sería esta segmentación del mesodermo, ¿ya? Porque se forman estas capas germinales, ¿cierto?, que yo les mencioné, las células endodérmicas, ectodérmicas y entre medio lo que son las células mesodérmicas, que presentan una especialización o debe especializarse bastante o de manera bastante congruente, ¿cierto?, lo que son estas células del disco bilaminar para poder dar origen a lo que sería esta estructura trilaminar. ¿Ya? Entonces, la migración por parte de las células del hipoblasto pasando por lo que es el nodo de Hensen, la fosa primitiva y posteriormente la línea primitiva, para acomodarse entre medio del hipo y del epiblasto, empieza a desarrollar lo que es el mesodermo. Y claro, el epiblasto empieza a mutar a lo que sería, en este caso, al ectodermo que se encuentra por fuera y el hipoblasto empieza a especificarse a lo que sería el endodermo. Entonces podríamos tender a pensar que el ectodermo en el fondo va a dar origen a todo lo que son las estructuras de revestimiento. Claro, eso es correcto, ¿ya? Pero en el fondo, el ectodermo también da origen a lo que sería el tubo neural. Y ahí es donde aparece la clave también de esta entrega de contenidos, porque el tubo neural resulta de una nueva invaginación, ¿ya? Por parte de lo que es el ectodermo, ¿ok? El tubo neural no se forma ni de mesodermo ni mucho menos de endodermo. El tubo neural, que es el sistema nervioso central rudimentario en este caso, ¿cierto? El tubo neural se forma a partir de lo que es el ectodermo. De hecho, ahí más específicamente se denomina como neuroectodermo. ¿Ya? O sea, claro, ¿cierto? O sea, una serie de distinciones, especificaciones que van a dar origen a lo que es la formación de este embrión. ¿Ya? Entonces, sí, el mesodermo, ¿cierto?, que es esta estructura que se encuentra entre el ecto y el endodermo propiamente tal, empieza a especializarse también, empieza a segmentarse, más específicamente es el concepto. El mesodermo comienza su segmentación. ¿Y de qué sirve esta segmentación? En el fondo sirve, ¿cierto?, para dar origen a todo lo que son las estructuras específicas, ya por parte interna en conjugación con lo que sería la estructura endodérmica, ¿ya? Entonces, clave, ya todo este tipo de procesos o señales son claves, chicos, ya para que ustedes las vayan comprendiendo. Entonces, el mesodermo comienza a segmentarse, o sea, empiezan a darse origen a una serie de estructuras especializadas por parte del mesodermo, producto de su segmentación, ¿ya? Entonces es a partir de ello, ¿cierto?, que se forman diferentes tipos de mesodermo en relación a lo que es su segmentación.
Y tal como lo conocíamos en la clase anterior, ¿cierto? Aparece lo que es el mesodermo axial, el mesodermo paraxial, ¿ya? Lo que es el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral subdividido en lo que es somático, ¿cierto? Y lo que sería esplácnico, ¿ya? Tal como nosotros lo conocimos, ¿cierto? Entonces, retroalimentando brevemente, ya recordar que el mesodermo axial da origen a lo que sería esta estructura notocordal, ya que es quien va a orquestar posteriormente la formación del tubo neural, ¿ya? El mesodermo paraxial va a dar origen a lo que es estructuras paraxiales propiamente tal o somíticas, y aquí el embrión también cambia de nombre, ¿ya? Ahora en este caso se empieza a llamar embrión somítico, ¿ya? Recordar que anteriormente era un embrión de tipo presomítico, ¿cierto? Claro, porque los somitas estaban en desarrollo, o sea, ni siquiera en desarrollo porque el mesodermo aún no migraba, ¿ya? O en este caso no se empezaba a segmentar. Entonces, ya cuando empieza la segmentación del mesodermo y se da origen a lo que sería este mesodermo paraxial, ¿ya? El embrión también cambia de nombre, ¿ya? Y tal como lo conocimos nosotros, ¿cierto? Y lo voy a retomar también este concepto, en cuanto a lo que sería la formación de somitas, ¿ya? Que finalmente van a dar origen las somitas a lo que son estructuras como las vértebras, las costillas, etc., ¿ya? Entonces, aquí ya vemos un embrión, ¿cierto? Que ya deja lo que sería su estructura tan sencilla, ¿cierto? Bilaminar, o deja de ser un saco aplanado de células que en el fondo no presenta mayor especialización, ¿cierto? Y empieza a dar origen a lo que sería un embrión mucho más complejo desde el plano tridimensional, con mayor especificación, ¿cierto? Y que en el fondo, claro, está trabajando para dar origen a lo que es un embrión con todas sus especificaciones, ¿ya? Entonces es que a partir de ello se forma el mesodermo axial, ¿cierto? Y todos los mesodermos que le estaba comentando, ¿ya? Y el mesodermo axial es una estructura que se va formando, ¿ya? Por esta migración de células, ¿ya? Y que en el fondo es un mesodermo que va a dar origen a lo que sería la estructura notocordal, ¿ya? Que también se ubica en la línea media, pero en la región, en este caso posterior, ¿cierto? O partiendo de la región posterior hacia la región anterior en cuanto a especialización, ¿ya? Entonces, en cuanto al mesodermo axial, ¿cierto? En este caso va a formar dos estructuras. En su parte más medial forma lo que sería la notocorda propiamente tal, y en su parte anterior, pero todo esto dentro de la región craneal, o sea, donde se va a empezar a formar el cráneo, el cerebro y todo lo demás. Desde allí se va a formar la notocorda, o sea, me explico. Hay una línea media en el embrión, ¿cierto? Medial, o sea, transversal, justo en la mitad del embrión, ¿ya? Y esta línea media en el fondo va a determinar la formación de la notocorda en la región anterior, y ahí en la región posterior todo lo que sería la especialización para dar origen a lo que es las extremidades inferiores propiamente tal, ¿ya? Entonces, claro, esta notocorda se forma desde la región anterior, o sea, media hacia la región anterior, ¿ya? Pero en la región que se encuentra antes de la notocorda se forma lo que es la placa precordal, ¿ya? Y me devuelvo o retomo esta imagen, ¿cierto? O esta anterior para que ustedes también vayan comprendiendo, esta de acá, ¿ya? Que esto que surge a partir de la línea media o de la estructura media, ya a partir de lo que sería un corte transversal del embrión, hacia adelante es la notocorda, ¿ya? Pero la estructura que se encuentra por delante de la notocorda es la placa precordal, ¿ya? Entonces, se especializa, ¿cierto? Y esta placa precordal en el fondo empieza o demuestra especializaciones, ¿cierto? Empieza a dar origen a lo que sería esta estructuración de algunas partes del cráneo, ¿cierto? Y también a inducir lo que es la formación de todos estos lóbulos. Ya recordar que el cerebro también presenta estructuras en lóbulos, ¿cierto? Que son altamente específicos. Entonces, la placa precordal, en ese aspecto, ¿cierto? Juega también un rol clave. ¿Ya? O sea, la notocorda ayuda a lo que es el ectodermo, ¿ya? A dar origen a lo que es el tubo neural, y la placa precordal ayuda a la especialización por parte de lo que es este ectodermo anterior, ¿cierto? O neuroectodermo, para dar origen a lo que son las estructuras cerebrales. Entonces, ustedes pueden irse dando cuenta a través de esta videoconferencia o a partir de lo que es esta clase sincrónica, claro, eh, lo que es la formación del tubo neuronal y la formación específica por parte del embrión, ¿ya? Entonces,
Claro, ¿cierto? Que es un proceso muy complejo, ¿ya? Que empieza a vislumbrarse ya, a especializarse, a especificarse, para empezar a alinearse ya con lo que sería la formación de órganos, ¿ya? Entonces, estábamos viendo, ¿cierto? Lo que es la segmentación del mesodermo, ¿cierto? Lo que sería este mesodermo axial, que da origen a lo que es la notocorda, y en su parte anterior a la notocorda, lo que es la región o la placa precordal, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden ver cómo se extiende el ectodermo, ¿ya? Que en su extensión también anteriormente daba origen a lo que sería esta cavidad amniótica, ¿ya? Con los amniocitos recubriendo esta membrana, entonces todo toma un poco más de lógica. Y en la parte ventral, ¿cierto? De lo que sería este embrión, lo que es el endodermo, ¿ya? Que también, a partir de su extensión, forma lo que es el saco vitelino, ¿cierto? Que también se encuentra lleno del líquido que en este caso va a ayudar a favorecer lo que es el desarrollo del embrión, ¿ya? Perdón, ojo con lo que sería esta estructura del apnios, ¿ya? Porque aquí aparece, ¿cierto?, una pequeña conjunción, ¿cierto?, lo que sería la estructura externa de este embrión, ¿ya? Y es una pequeña capa, ya lo que es el apnios que se encuentra en conjunción con estos apniocitos, ¿ya? Y claro, se empieza a determinar con el nombre de apnios, ¿ya? Pero es una estructura, más que todo el amnios es una estructura vascular, ya que se encuentra en contacto con el líquido amniótico, ¿ya? ¿Y para qué ayuda? En este caso entrega resistencia al embrión, también entrega los nutrientes necesarios, ¿cierto? ¿Ya? Y ayuda o fortalece el crecimiento y también a lo que es la movilización del embrión, ¿ya? Que, bueno, claro, posteriormente ustedes saben también que se va a transformar en feto, ¿ya? Y también, ¿cierto? El apnios en general es una estructura que también rodea el saco vitelino, ¿ya? Ustedes pueden ver, ¿cierto? Que aquí se empieza a extender, que ya eso es una estructura, una especialización más específica y mucho más amplia, ¿ya? Porque empieza la conjunción con lo que es esta cavidad amniótica, ¿cierto? Lo que serían estos amniocitos y dan origen al apnios, pero esta estructura en general o el apnios, ¿cierto? Porque esto se debe fijar, este pedículo de fijación viene de lo que sería esta estructura en general que está rodeando al embrión, ¿ya? Y debe fijarse a lo que es el útero para que se pueda desarrollar su crecimiento. Entonces, claro, desde allí, ¿cierto? El amnio juega un rol fundamentalísimo, ¿cierto? Que rudimentariamente hablando, en este caso se dio origen a partir de lo que sería la formación, perdón, de lo que es la cavidad amniótica, ¿cierto? Y todos estos amniocitos. Tal como les mencionaba también, la formación de lo que es el mesodermo paraxial, ¿ya? A partir de lo que sería la formación de somitas o somites, perdón, que en el fondo dan origen o en este caso presentan una conformación específica determinado por lo que es el esclerotomo, lo que sería el miotomo y lo que sería el dermotomo, ¿ya? El esclerotomo da origen a todo lo que serían las estructuras relacionadas con la formación ósea o la formación de huesos, como los condroblastos, los fibroblastos relacionados ya más a lo que es cartilaginoso, ¿cierto? Ya propiamente tal lo que son los osteoblastos, que a partir de una serie de especializaciones se van a formar o se va a dar origen a lo que son los osteocitos, ¿ya? Y claro, representativamente lo que es la parte del esclerotomo de la somita va a formar lo que son las vértebras, ¿ya? Pero también ayuda a la formación de costillas, ¿cierto? Que se encuentran en extensión por delante de las vértebras, ¿ya? Algunos huesos del cráneo y lo que es más importante, lo que son los tendones, claro. Estamos hablando de condroblastos y fibroblastos, también se relaciona con lo que es cartílago y claro, también con lo que son los tendones, ¿ya? El miotomo, tal como lo dice su nombre, mio viene de músculo, entonces la región del miotomo de lo que sería la somita, en este caso va a dar origen a la formación del músculo esquelético, y el dermotomo propiamente tal presenta una especialización en cuanto a lo que es la dermis del embrión, ¿ya? O del organismo en formación. Recordar que hay una diferencia global ya entre lo que es la dermis y lo que es la epidermis, ¿ya? La dermis es la estructura que se encuentra debajo de la epidermis y la epidermis dentro del embrión se encuentra conformando o se forma a partir de lo que es el ectodermo. Entonces, ahí, cierto, bastante específico este proceso, ¿ya? Lo que es el mesodermo intermedio, ¿cierto? Tal como les decía, va a formar dos regiones específicamente, ¿cierto? Con lo que es la cresta gonadal y lo que sería en este caso el cordón nefrógeno, ¿cierto? La cresta gonadal es donde van a llegar lo que son
estas estructuras de las células germinales primordiales, ¿ya? Y estas células germinales primordiales posteriormente dan origen a lo que es la formación de estas estructuras sexuales específicas, ¿cierto? Los gametos. Entonces, por otro lado, lo que sería el cordón nefrógeno, ¿ya? Se especializa para lo que sería la formación, ya específicamente de las estructuras del sistema urogenital, ¿ya? Y posteriormente lo que es la formación, ¿cierto?, de lo que son estos riñones, ¿ya? Esto, a modo general, ya lo vimos en la clase, ¿cierto? Pero es importante empezar a fortalecerlo, ¿ya? Aquí también esta diapositiva también la analizamos, ¿ya? También fuimos analizando conceptos generales, ¿ya? Eh, para que ustedes también vayan evocando la información relevante y por otro lado, ¿ya? Para que ustedes también puedan visualizar, ¿cierto? Toda la lógica que tiene este proceso, ¿ya? El mesodermo lateral, ¿cierto? Se divide en dos capas, la capa visceral o esplácnica y lo que sería la capa parietal, ¿cierto? Ambas estructuras rodean al embrión, ¿cierto? Ahí vemos el mesodermo somático rodeando lo que es la cavidad amniótica, ¿ya? Y lo que es el mesodermo esplácnico rodeando lo que es el saco vitelino, ¿cierto? Entonces, desde esta perspectiva, eh, forma una función global en cuanto a lo que es su proceso de especialización, ¿cierto? Y la capa visceral, por ejemplo, rodea a lo que es el saco vitelino, ya el secundario que se forma, y claro, en esta conjunción el saco vitelino va a dar origen a todo lo que es el intestino primitivo, ¿ya? Y claro, también se encuentra íntimamente unido al endodermo. Recordad que este embrión empezó como un saco aplanado, pasó a un saco bilaminar, ahora es un saco trilaminar, pero ya empiezan, perdón, las migraciones de estas células para empezar a especializarse de modo mucho más complejo. Entonces, claro, entonces en este caso el mesodermo eh, esplácnico, ¿cierto? Se encuentra íntimamente rodeado de lo que es el endodermo, que en su extensión forma el saco vitelino, ¿ya? Y en este caso se forma un espacio, ¿ya? Y este espacio, tal como sale acá, ¿cierto? En la diapositiva, ¿ya? Se llama esplacnopleura, ¿ya? Que es el espacio, ¿cierto? Que se forma entre lo que es el mesodermo esplácnico y lo que sería el saco vitelino, ¿ya? El espacio o la forma, en este caso, en la esplacnopleura, ¿ya? ¿Y a qué da origen? Perdón. ¿A qué da origen lo que sería este mesodermo esplácnico? A lo que es el músculo liso, por ejemplo, ya lo que son los intestinos, ahí hay otra clave, ya lo que es el miocardio, lo que es el músculo del corazón, ¿cierto? Y lo que es el estroma visceral, ¿ya? Y anterior, ¿cierto? O en la región anterior se forma lo que es este mesodermo somático, ¿ya? Y claro, también hay un espacio, porque en este caso ya no hay endodermo, sino que hay ectodermo, ¿ya? Y el espacio que queda entre lo que es el mesodermo somático y lo que es el ectodermo, en este caso, ¿cierto? Se llama somatopleura, ¿ya? Que sería toda esta cavidad, ¿cierto? Que recubre a lo que sería la región del mesodermo somático en relación con lo que sería el ectodermo más específicamente. Somatopleura es placnopleura, espacio que queda entre lo que es el mesodermo lateral, ya sea somático y esplácnico, y su especificación en relación a lo que es la capa germinal, ya sea ectodermo o ya sea endodermo, ¿ya? Y, perdón, ahora sí. Terminamos con lo que es la segmentación del mesodermo y aquí, ¿cierto? Claro, hice énfasis en lo que es esta retroalimentación general porque es un proceso complejo y hay características que ustedes deben empezar a adquirir, ¿ya? Y nos vamos a lo que es el proceso de neurulación y con esto ya terminaría, ¿cierto? Lo que sería esta primera etapa de la segmentación, ya esta tercera semana, ¿cierto? Esta cuarta, quinta semana más o menos, ¿ya? Para formar lo que sería el sistema nervioso rudimentario, ¿ya? Entonces la neurulación, eh, características principales. La neurulación es un proceso que se caracteriza por la formación del tubo neural. Eso es claro, o sea, en este caso eso es lo más distintivo de la neurulación, que también se denomina como neuralización. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que algunos autores, ¿cierto?, lo determinan como neuralización y otros simplemente lo denominan como neurulación. ¿Ya? Pero apuntan a lo mismo, que en el fondo sería la formación del tubo neural. No escapando a lo que es esta especificación por parte del embrión, la formación del tubo neural también es un proceso muy complejo, ¿ya? O sea, es un proceso que incluso no se da de una sola vez, sino que comienza un cierre de lo que sería el tubo neural a nivel medial y recién hacia los extremos,
ya sea el extremo craneal o el extremo caudal. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué primero se cierra a nivel medial y por qué luego se cierra a nivel de los extremos? Porque recordar que el embrión siempre tiene una región anterior y una región posterior. Eso debe estar claro. En la región anterior se va a formar lo que es la cabeza, en la región posterior lo que son las extremidades inferiores, en este caso determinado por las piernas. Eso de modo muy global, muy sencillo, ¿cierto? Pero para que se pueda formar la cabeza con todas sus especificidades, partiendo desde el cerebro, terminando hasta las pestañas, por ejemplo, debe ocurrir una serie de procesos durante el desarrollo embrionario. Y claro, si nos vamos a una visión más interna, ya debemos originar primero lo que es el cerebro, ¿cierto? Y después hacia afuera, ¿no? Sería ilógico formar primero lo que sería la estructura externa, por ejemplo, lo que sería la nariz, por ejemplo, y luego lo que sería el cerebro, no. Le hacemos una pequeña distinción porque en el fondo también son procesos que se van dando de manera complementaria. No es que termine la formación del cerebro y recién comience otra, no. Sino que al mismo tiempo, tal como ustedes vieron anteriormente, se da origen a la liberación del blastocisto. El blastocisto empieza a presentar una serie de especialidades, especificaciones, como lo que es esta formación de la cavidad amniótica y el saco vitelino, pero al mismo tiempo las estructuras externas del blastocito se encuentran en interacción con lo que sería el endometrio para empezar a implantarse. Por lo tanto, lógicamente, no podemos separar los procesos de manera representativa. Pero lo que sí podemos hacer es una distinción global, ¿cierto? Para no entremezclar tanto concepto y no confundir a lo que son los estudiantes, ¿ya? Y es a partir de aquello que vamos a comenzar con este proceso de neurulación, que sin embargo es uno de los primeros procesos de embriogénesis que se lleva a cabo, ¿ya? Y consiste con lo que es la formación del tubo neural, pero, ojo, el tubo neural presenta un origen ectodérmico, ¿ya? O sea, de la estructura externa de este embrión trilaminar, ¿ya? Pero ustedes volverán a preguntarse, ¿y cómo? O sea, lo más lógico o lo que podríamos tender a pensar es que el tubo neural se forme de endodermo, claro, porque el cerebro es interno, endo, sería lógico, pero no, chicos. Y vuelvo a insistir, no. El tubo neural tiene un origen ectodérmico. De hecho, el ectodermo se especializa y empieza a denominarse como neuroectodermo. A lo mejor no es un nombre muy complejo ni sofisticado, pero le hace la distinción. Neuroectodermo. ¿Por qué? Porque en el fondo el resto del ectodermo va a dar origen a lo que son las estructuras externas como la piel, ¿cierto? Las uñas, lo que serían los pelos, por ejemplo, ¿ya? Pero claro, la mayor connotación o característica específica por parte del ectodermo es la formación del tubo neural. Entonces, un proceso ampliamente complejo, ¿cierto? Lleno de lógica, ¿ya? Y muy específico, por sobre todo, ¿ya? Entonces, es un embrión aplanado, ¿cierto? Un embrión que en este caso no se puede vislumbrar, ¿cierto? Una estructura, una determinación o una configuración como una especie de camarón, ¿cierto? No, sino que eh, se ve, ¿cierto?, como una estructura muy sencilla, ¿ya? Y claro, el ectodermo comienza una especie de invaginación a nivel medial, orquestado por la notocorda. La notocorda, perdón, induce, ¿ya?, al ectodermo a que se empiece a invaginar. ¿Y para qué lo induce? En el fondo lo induce para que empiece a transformarse en neuroectodermo. Entonces ahí ustedes vean la clave, ¿cierto?, de lo que sería la presencia de la notocorda. Por otro lado, chicos, la notocorda es una estructura ya embrionaria que se forma en todos los cordados. En todos los cordados existe esta estructura que se llama notocorda. ¿Ya? Vamos aclarando algunos conceptos. Entonces, la notocorda empieza a expresar genes, a promover algunos factores de crecimiento para que el ectodermo empiece a invaginarse, empiece a producirse, ya lo que sería este pequeño pliegue, ya o pequeña invaginación hacia adentro, ya. ¿Y quién lo ayuda? La notocorda, pero ojo, a partir de una proteína morfogénica, ya, que más específicamente se llama BMP4, proteína morfogénica, perdón, ósea, ya. ¿Y para qué ayuda esta proteína morfogénica ósea? Ayuda, ¿cierto?, a que solamente una parte, ¿ya?, del ectodermo, ¿ya?, se diferencia en tejido nervioso y el resto simplemente no se especialice, porque imagínense lo complejo que podría ser, ¿ya?, que todo el ectodermo se especialice en neuroectodermo. ¿Dónde quedaría determinada la piel?
¿Dónde se encontraría lo que son las uñas, ¿cierto? Los pelos, ya no presentarían una representatividad en cuanto a lo que son las capas germinales. Entonces, desde allí, ¿cierto? Em, la proteína morfogénica ósea, o BMP4, ¿ya? Reprime a todo el resto del ectodermo, ¿ya? Para que no se diferencie en tejido nervioso. ¿Ya? Ahí está la clave, la especificación. ¿Ya? Ya, o sea, la proteína morfogénica ósea de 4, ¿cierto? Reprime a lo que son estas células del ectodermo, pero alguien debe decirles que empiecen a especializarse, porque en el fondo, tal como les decía anteriormente, todo se sustenta en lo que sería una comunicación, ¿cierto? Celular, a partir de señales químicas, obvio, ¿cierto? O sea, eso claro está, ya que deben comunicarse a partir de señalizaciones químicas, pero debe haber alguien que nos ayude de algún modo u otro a poder hacer que una parte del ectodermo se especialice en tejido nervioso. Alguien debe hacerlo. Y ese alguien, cierto, es el gen Sonic Hedgehog. El gen Sonic Hedgehog, que curiosamente se llama igual a este puercoespín azul, ya de los juegos, ya, es el que orquesta la morfogénesis del tejido neural. O sea, la proteína morfogénica ósea, o BMP4, mantiene suprimido a todo el ectodermo para que no se especialice en tejido óseo. Pero en la región donde empieza a actuar lo que sería este gen Sonic Hedgehog, empieza la especialización de lo que es el ectodermo para transformarse posteriormente en neuroectodermo y finalmente a lo que es el tubo neural. Pero para que se forme el tubo neural, no es una invaginación sencilla. No es tan sencillo como se ve en papel, no. Primero se debe formar lo que es una placa neural y posteriormente comienza toda esta invaginación. Entonces, claro, hay una región por parte del ectodermo. Aquí está el embrión. Ya de hecho, también curiosamente les mencionaba que en las clases que algunos autores dicen que el embrión en estos primeros estadios tiene forma de zapato. Tiene una forma más de sandalia que de zapato, pero ese es un conocimiento asumido y en este caso incorporado por parte de la comunidad científica. Por lo tanto, si lo leen en alguna literatura es correcto. ¿Ya? Entonces, la formación, ¿cierto?, de lo que es el neuroectodermo debe partir por lo que es la formación de la placa neural. O sea, chicos, ustedes se preguntarán también dónde está la notocorda en este embrión. La notocorda se encuentra internamente, por debajo de lo que sería o rudimentariamente este tubo neural que acá está representado por la placa neural, ¿cierto? Recordar que la notocorda se encuentra conformado de un mesodermo axial, ¿ya? Justo en lo que es la región central, ¿cierto? En la porción anterior del embrión. No olvidar que esto es el nodo primitivo o nodo de Jensen, un cúmulo de células que actúa como una especie de aduana, ¿cierto? Para dirigir el destino de las células, posteriormente lo que es la fosa, siguiendo con lo que sería la línea primitiva. Y anterior, ¿cierto? En la región anterior del embrión, aparece lo que sería esta placa neural, ¿ya? Y la placa neural, justamente, si ustedes se dan cuenta, tiene una estructura, ¿cierto?, en la región anterior como forma de cerebro o una forma de encéfalo, ¿cierto? Y posteriormente una estructura extensa, ¿cierto?, o alargada hacia la región posterior, que claro, va a dar origen a lo que sería la formación de la médula espinal, ¿ya? Entonces, a partir de lo que es una afinidad, ¿cierto?, por parte de estas señalizaciones químicas y la expresión del gen Sonic Hedgehog, empieza a orquestarse toda la formación de la placa neural. Y justamente, cuando se forma la placa neural, posteriormente avanza el tiempo, ¿cierto? La placa neural también se especializa. Y hay una región de la placa neural que empieza a denominarse como cresta neural. ¿Ya? O sea, en esta parte anterior, ¿cierto? Hay unas estructuras que empiezan a formar la cresta neural. ¿Y cuál es la finalidad de la cresta neural? La finalidad de la cresta neural es empezar a emitir señalizaciones químicas que puedan ayudar a unirse. ¿Ya? Empieza esta invaginación por parte de lo que es el ectodermo, ¿cierto? Esto ya sería el neuroectodermo. ¿Ya? Todo esto es ectodermo, todo esto azul es ectodermo. ¿Ya? Entonces, esto naranja, ¿cierto? O esto rojo, perdón, es lo que es el mesodermo, mesodermo somítico, lateral, perdón, mesodermo somítico, ¿cierto? Lateral, ahí sí, el mesodermo axial, ¿ya? O sea, todos los tipos de mesodermo, ¿cierto? Que aquí fuimos conociendo, ¿ya? El lateral, perdón, en su estructura somática y esplácnica también,
¿ya? Y esto que está aquí es el endodermo, o sea, aquí ya empieza a tomar más lógica este tubo, ¿cierto? Empieza a tener una estructura mucho más específica o compleja, ¿ya? Entonces, desde aquí, ¿cierto? Este ectodermo empieza a invaginarse, pero invaginarse por lo que sería la acción de la cresta neural. Si la cresta neural no emite eh, señalizaciones químicas para empezar a invaginarse, el tubo neural tampoco se forma. Entonces, debemos hacer que todo este proceso, toda esta estructura estén funcionando bien. Porque en el fondo, si la notocorda no funciona, el sistema nervioso central empieza con sus alteraciones morfogenéticas. Si la cresta neural no está funcionando bien, el tubo neural no se va a cerrar bien, y si no se cierra bien, no se puede estructurar tampoco lo que es el sistema nervioso central de manera óptima. Entonces, las células de la cresta neural aquí juegan un rol clave, ¿ya? En lo que sería este proceso de comienzo de invaginación, ¿ya? De lo que es la estructura del tubo neural. ¿Ok, chiquillos? Entonces, ¿cierto? Empieza a plegarse, empieza a irse hacia el interior, ¿ya? Y claro, aquí anteriormente se encontraba la región del ectodermo. Y el ectodermo de la región lateral, ¿cierto? Izquierda con el ectodermo de la región lateral derecha se unen, dejando en el interior lo que son el tubo neural, ¿cierto? Y en los costados lo que sería la cresta neural. Y la cresta neural posteriormente, ¿cierto? Empieza a expandir sus células y queda entre lo que es el ectodermo y lo que sería el tubo neural. ¿Y para qué? En este fondo las células de la cresta neural se ubican entre medio de lo que es el ectodermo y lo que sería el tubo neural, porque en este caso van a especializarse, ¿ya? Para originar neuronas, para originar células de la glía, para originar a nivel del sistema nervioso periférico algunas plácodas, ¿ya? Pero todo lo que tiene relación con lo que es el sistema nervioso. Pero a nivel de lo que sería esta región, ¿cierto? Que estamos viendo esta invaginación, perdón, ¿cierto? Ya vemos la formación del tubo neural. Esa es la característica principal de lo que es el proceso de neurulación. Y la neurulación termina cuando se forma el tubo neural, pero ojo, porque el tubo neural no se forma de una vez. O sea, no quiere decir que el tubo neural se forme en la región anterior y termine en la región posterior así de una sola vez. O sea, una especie de hilitos que alguien tira, ¿cierto? O se fue cosiendo como una especie de aguja y alguien tira los hilitos y se junta. No, bajo ninguna perspectiva. ¿Ya? Lo que se hace primero, y claro, como sale en esta primera pregunta, ¿cierto? ¿Por qué el cierre es a nivel medial? ¿Ya? Es a nivel medial porque en la región anterior del embrión debe formarse lo que es el cerebro. Por lo tanto, no podemos cerrar un simple tubo, sino que tenemos que empezar a desarrollar, ¿cierto? Lo que sería la formación de vesículas. Porque si estas vesículas no se forman, no se forma el cerebro. Y si no hay una formación del cerebro, no hay ninguna regulación cognitiva por parte del embrión, por lo tanto es inviable. ¿Ya? O sea, ni siquiera podría regular los latidos de su corazón para que más o menos se hagan una idea. ¿Ya? Y claro, en la región anterior, el cráneo, lo que es en este caso, lo que se encuentra albergado en el cráneo, perdón, representado específicamente por el cerebro, ¿cierto? Representado por todo lo que serían las estructuras cerebrales que tampoco son menores, pero se da origen a la formación de vesículas primarias, ¿ya? Que posteriormente esas vesículas secundarias vuelven a especializarse y finalmente, ¿cierto? A partir de lo que es la especialización de esas vesículas secundarias, se da origen a lo que sería la formación, ¿cierto? Del cerebro más específicamente. Eso a nivel craneal, ¿ya? Porque a nivel medial, ¿ya? Estas estructuras ya se cerraron. Entonces, al cerrarse, ¿cierto? El tubo aquí, a partir de lo que son las células de la cresta neural, ¿cierto? Se cierran y las somitas empiezan su trabajo a formar vértebras, ¿ya? Pero el proceso, ¿cierto? O en este caso, en los neuroporos, tanto anterior y posterior, que se forman porque hay una especie de un agujero anterior y un agujero posterior. El agujero anterior se denomina, ¿cierto?, como neuroporo craneal y el agujero posterior se denomina como neuroporo caudal, ¿ya? Entonces, primeramente, el neuroporo craneal, ¿cierto?, es una estructura de tubo neural que aún no se cierra, ¿ya? ¿Y cuándo se cierra? Se cierra, ¿cierto?, en el día 25 de lo que es el desarrollo embrionario.
Y en el día 27 o 28, ya 27 más específicamente, se cierra el neuroporo caudal, ¿ya? O neuroporo posterior. Pero, claro, como el neuroporo anterior tiene que especificarse en cerebro, el neuroporo craneal también debe especificarse. ¿Y cómo se especifica el neuroporo posterior? Con todo lo que son el resto de prolongaciones nerviosas. Recordar que a partir de lo que es la estructura final de la médula espinal, aparece una especialización, ¿cierto?, a modo de cola de caballo, también denominado como caudequina, ¿cierto? Que es una serie de prolongaciones nerviosas que llegan hasta lo que sería el final, ¿cierto? O la punta de la extremidad, por ejemplo, la punta de lo que sería el dedo pulgar del pie. Hasta allí llegan lo que son las prolongaciones que se extienden del sistema nervioso central, conformando, ¿cierto?, lo que es el sistema nervioso periférico. Entonces, ¿desde dónde nacen estas estructuras extensivas, ¿cierto? Que son, incluso, algunas en cuanto a extensión llegan a alcanzar 1 metro. Hay axones que tienen su formación, o su soma, ¿cierto? Ustedes también conocen lo que es el soma celular en las neuronas, ¿cierto? Que es la estructura del cuerpo celular, ¿ya? Y claro, estos somas nacen desde el sistema nervioso central y extienden su prolongación fuera del sistema nervioso central, que sería el axón, y este axón se dirige hasta la punta del dedo pulgar del pie. Y esos axones o esas extensiones nerviosas pueden llegar a medir incluso 1 metro en extensión. ¿Ya? Y claro, cuando se cierra tanto el neuroporo anterior como el neuroporo posterior, perdón, o sea, el neuroporo craneal como el neuroporo caudal, termina la neurulación. Pero que termine la neurulación a nivel embrionario no quiere decir que ya haya terminado el proceso o la especialización del sistema nervioso, bajo ninguna perspectiva. El sistema nervioso sigue especializándose, hay que seguir produciendo estructuras, ¿cierto?, neuronales, axónicas, células de la glía, ¿cierto?, ya sea células oligodendrocitos, astrocitos, ¿cierto?, o microglias, sería una célula de la glía del sistema nervioso central, ¿ya? Y en el sistema nervioso periférico lo que son las células satélites o lo que son las células de Schwann, en este caso, ya recordar que a propósito de, ya las células de la glía son células de sostén del sistema nervioso, ya, o sea, son esos mayordomos que se encargan de darle todo el sustento o todo el medio necesario a la neurona para que pueda realizar su trabajo. Esas son las células de la glía, ¿ya? Pero obviamente tenemos dos tipos de sistema nervioso a modo general desde el punto de vista anatómico, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso periférico también tiene células gliales porque el sistema nervioso periférico también se compone de neuronas, ¿ya? Pero son aquellas estructuras que salen del sistema nervioso central. Ahí se representa el sistema nervioso periférico. Pero también necesitamos algún mayordomo que le entregue todo el medio necesario para que la neurona pueda trabajar. Para formar la vaina de mielina, no olvidar que la vaina de mielina es una estructura aislante que se extiende alrededor del axón. Y sí, hago esta distinción. En las células, o en este caso en las células nerviosas, en las neuronas del sistema nervioso central, las células nerviosas que son mielínicas, o sea, que forman mielina, ¿ya? Están determinadas por acción de los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son células gliales que presenta solamente el sistema nervioso central, ¿ya? Y claro, alguien también debe formar lo que es la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, justamente. La célula que forma la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann, ¿ya? No los oligodendrocitos, ojo con esa distinción, chicos, ¿ya? Células de Schwann forman la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, ¿ya? Células de la glía en el fondo, ¿cierto?, que entregan este sustento o este sostén para que las células nerviosas puedan desarrollar todo su trabajo específico, ¿ya? Y allí, entre el día 25 y el día 27, termina el proceso de neurulación. ¿Ya? Ahora vamos a empezar a ver la formación, ¿cierto?, de órganos, embriología, aunque lo vamos a dejar en pausa, ¿ya? Porque vamos a analizar antes conceptos de lo que son histología en general, ¿cierto?, para poder comprender posteriormente lo que es la formación de los órganos, ¿ya? Y, claro,
Ya para ir finalizando lo que sería esta clase en modalidad sincrónica, chicos, ¿cierto? Es importante siempre que vayan participando en estas instancias, ya sean presenciales o asincrónicas, ¿cierto? A través de una grabación, ¿ya? Para que de esa manera ustedes también puedan fomentar y solventar de la mejor manera posible su formación académica. Recordar, y vuelvo a insistir, este es un escenario difícil y complejo, y hay que buscar todas las estrategias posibles para poder aclarar los conceptos, ¿ya? En esta clase sincrónica, más que todo, hice una retroalimentación sobre lo que es la segmentación del mesodermo, ¿cierto? La formación del disco bilaminar, trilaminar, segmentación del mesodermo, terminando con la neurulación, para no perder de la idea de la clase anterior, ¿ya? Y nos quedaría pendiente solamente una clase asincrónica que sería en representación a lo que es la implantación. Y esos serían todos los contenidos contemplados a esta primera evaluación parcial. ¿Ok? Cualquier duda o consulta, chicos, me la hacen en la clase presencial, ¿ya? Para que de esta manera también podamos fortalecer la participación de todos los compañeros, ¿ya? Y vayan organizando su tiempo, ¿cierto? Para ir trabajando también de modo sincrónico, que también resulta bastante efectivo, ¿ok? Que estén bien, chicos, nos vemos en una siguiente instancia. Hasta luego.